Nótese que tenemos en pantalla dos señales del tipo seno, de la misma amplitud, de la misma frecuencia, es la misma señal para los dos canales. Veamos las características de las señales en cuestión. La señal número 1, o sea, la amarilla, tiene una amplitud del semiciclo positivo de 5,1 y del semiciclo negativo de menos 5 voltios. La señal verde del canal 2 tiene una amplitud de la señal positiva de 5,2 y la negativa de menos 5,3. Veamos cómo opera la función forma matemática. Entonces, en las formas matemáticas el osciloscopio puede hacer tres cosas. Una de ellas es, puede sumar la señal del canal 1 con la del canal 2, o puede restar la del canal 1 menos la del canal 2, o las puede multiplicar, o en su defecto podría calcular la transformación rápida de Fourier de cualquiera de las dos señales en cuestión. Veamos cómo podemos sumar las dos. Entonces, oprimo el botón que dice funciones acá. Al tener las funciones, ahí ya estaba programado que vamos a sumar las dos señales. La suma o el producto matemático de sumar la señal del canal 1 con la del canal 2, es decir, la amarilla con la verde, da como resultado una color violeta, y esa es la suma de la amarilla con la verde. Pidámosle las mediciones de amplitud de la señal morada, que es la suma. Si nosotros sumamos punto a punto los máximos de las dos señales, tendríamos 5,2 más 5,1. Teóricamente ahí daría 10,3, el punto más alto, o sea, acá. El punto más bajo será sumar el mínimo de la amarilla con el mínimo de la verde. En ese caso tendremos menos 5,3 menos 5,0 daría menos 10,3. Pidámosle la medición al osciloscopio de la señal de color morado. Entonces vamos a medir. El osciloscopio me pregunta que cuál quiere medir. Pido fuente, y en la fuente me dice que hay la 1, la 2 o la operación matemática que está en color morado. Pido la función para leer la morada. Ahora pido la medición. Al pedir la medición, entonces vamos a pedir las mismas cosas. Vamos a pedir el máximo de la morada y el mínimo de la morada. Esos dos datos inmediatamente aparecen en la parte baja, y habíamos dicho que el máximo de la morada, la suma, iba a dar 10,2 y el mínimo de la morada iba a dar 10 negativos. Entonces vemos que el osciloscopio puede perfectamente sumar dos señales. De igual manera que las sumó, las puede restar. En el caso de la señal amarilla y la verde, como son exactamente iguales, si yo pido la función restar, significaría que la resta, por lo menos teóricamente, debería dar 0. Sin embargo, veamos con exactitud qué sucede. Entonces, pido la función matemática y aquí está puesta la función sumar, pero voy a decirle que resta. Entonces oprimo y selecciono la resta, y observen ustedes que la resta teóricamente es la línea color morado, y esa línea color morado en la teoría debería ser 0, porque como son dos señales exactamente iguales, la resta entre las dos ha de dar 0. Sin embargo, observemos que da menos 200 milivoltios la parte baja, la parte negativa, y más 600 milivoltios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues seguramente las señales amarilla y verde
no son puras, y entonces lo que hace es sumar, perdón, en este caso restar literalmente. La otra razón posiblemente es que estén corridas en el eje de la X unos grados, y eso hace que la resta entre las dos señales sea en lo que está aquí en pantalla. ¿Qué aplicación puede tener esta función? Por ejemplo, verificar un amplificador diferencial, qué es lo que debe entrar y qué debe salir para el caso de un amplificador diferencial. Muy bien, también es posible que se pueda hacer la multiplicación de las señales. Entonces, observemos, tiene el operador restar, ahora puedo multiplicar, y al multiplicar inmediatamente la señal moradita es la multiplicación entre la señal amarilla y la señal verde. ¿Cuál podría ser una aplicación de esta? Por ejemplo, determinar la potencia. Si una de las ondas me trae una señal de voltaje y la otra una señal de corriente, la multiplicación I por B será la potencia que podemos medir y la podemos determinar en la figura o la señal de color violeta. Igual la señal de color violeta podemos pedir la medición y sus características como se puede hacer con cualquiera. Otra función que puede hacer es la función que tiene que ver con FFT, y esa FFT significa calcular la transformación rápida de Fourier de cualquiera de las señales. En ese caso, se me antoja, voy a dejar la señal del canal 1 solamente en la pantalla. Entonces, veamos cómo podría ser el caso de la señal número 1 en la pantalla, nada más. Voy a cuadrar la señal número 1 de la pantalla y voy a pedirle que me haga la transformación rápida de Fourier de esa señal, y esa señal será la que se transforma el osciloscopio como si se tratara de un analizador de espectro, donde el eje de la vertical, el plano cartesiano, la vertical, que en condiciones normales es eje de voltios, y el eje de la horizontal, que en condiciones normales es el eje del tiempo, para el caso de la transformación rápida de Fourier, el eje de la horizontal, que era tiempo, se convierte en frecuencia, y el eje de la vertical, que eran voltios, se convierte en decibeles. Igual notarán ustedes aquí en pantalla que los datos que arroja la señal morada están en decibeles, o sea que el eje del horizontal se convirtió de tiempo en frecuencia, y el eje de la vertical de voltios se convirtió en decibeles. Veamos el procedimiento para guardar una imagen en una memoria USB. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, introduzco la memoria USB en el puerto correspondiente y el osciloscopio la identifica cuando entra. El siguiente paso que tenemos que hacer es oprimir el botón guardar, recuperar, que es este botón guardar, recuperar. Inmediatamente aparece en el menú aquí guardar, oprimo guardar. ¿Qué tipo de formato? Vamos a guardar en imagen 24 bits. ¿Dónde la vamos a guardar? En la USB. Entonces la vamos a guardar en la USB, y ahora lo que hacemos es presionar guardar. Sobre escribir el archivo, entonces le digo que OK, y ya guarda el archivo número 2. El archivo se guardó correctamente. Entonces recordemos que la señal se llama
Andrea y es un pulso cuadrado, un tren de pulso cuadrado y el nombre Andrea. Entonces ahora vamos a verla en el computador. Ahora vamos a sacar la memoria para llevarla al computador para mirar la información que ha quedado almacenada aquí en la USB. Entonces a la memoria para ver lo que ha quedado grabado. Recordemos que el archivo se llamaba Z12. Entonces me ubico en Z12 y abro ese archivo y ahí está la señal que habíamos guardado. Recuerden que era una señal onda cuadrada y se llamaba Andrea, que es la señal que habíamos grabado.